El tema que nos ocupa hoy es el manejo antibiótico de las infecciones respiratorias inferiores en adultos. Empezaremos con la bronquitis aguda, que es un proceso inflamatorio autolimitado que afecta al árbol bronquial tras infección de la vía aérea, caracterizado por la presencia de tos, a veces productiva, que puede prolongarse a lo largo de 3 o 4 semanas. Datos epidemiológicos: se estima una incidencia de 44 casos por 1000 personas al año, y es más frecuente en mujeres y en época invernal. Datos microbiológicos de interés: en más del 90% de los casos la etiología es viral, particularmente influenza A y B, parainfluenza, coronavirus 1 y 3, rinovirus, virus sincitial respiratorio y metaneumovirus humano. En menos del 5% se aíslan bacterias como Mycoplasma pneumoniae, Clamidófila pneumoniae o Bordetella pertussis. En un 7 hasta un 32% de adultos con tos prolongada de más de 3 semanas. Solo en pacientes con patología crónica de base se identifican Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza o Moraxella catarrhalis. Enfocándonos un poco en el tratamiento, pues más o menos definimos que podía ser tos con presencia o sin presencia de expectoración, más o sin fiebre, de más o menos 7 días de evolución en pacientes no EPOC. Si evaluamos que su gravedad clínica es considerable, si es sí, obviamente remitir directamente a una unidad hospitalaria. Si no, vamos a considerar si hay sospecha de neumonía. Si no, pues evaluar alto riesgo de complicaciones en personas mayor de 65 años o mayor de 80 años. Si esto es afirmativo, el tratamiento debe de ser con antibióticos, y si la sospecha de neumonía está latente, vamos a tener que hacer una radiografía de tórax si tiene neumonía. Si la tiene, manejo específico de neumonía. Si no, pues evaluar también factores de riesgo. Si no los tiene, sospecha epidemiológica de infección por Bordetella pertussis. Si lo tiene, tratamiento antibiótico específico tras confirmación microbiológica. Si no, tratamiento sintomático sin antibióticos. Valorar prescripción diferida en caso de empeoramiento progresivo o al no observar mejoría en 14 días desde el inicio. La exacerbación infecciosa en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica es algo que debemos de considerar siempre dependiendo del perfil del paciente. Cambio agudo en la situación clínica basal del paciente, más allá de la variabilidad diaria que cursa con un aumento de la disnea, expectoración purulenta o cualquier combinación de estos 3 síntomas y que precise de un cambio terapéutico. Microbiológicamente hablando, el Haemophilus influenza es la etiología más frecuente, seguida de Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. Los virus pueden encontrarse en más del 50% de los casos. La Pseudomonas aeruginosa debe sospecharse en los pacientes afectados con bronquiectasias, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave y muy grave, y ante reagudizaciones constantes. Los gérmenes atípicos como Mycoplasma pneumoniae o Clamidófila pneumoniae se presentan más raramente, en menos del 10% de los casos. Microbiología de la infección en la bronquitis crónica. Se ha observado una diversidad de microorganismos asociados a la infección bronquial en los pacientes con bronquitis crónica, responsables de las exacerbaciones clínicamente relevantes. Sin embargo, 3 microorganismos acaparan el mayor protagonismo y son responsables por sí solos del 75% de todos los casos.
Hemófilos influenza, Streptococcus pneumoniae y Moraxella catarrhalis. Aquí en el lado derecho pueden observar la prevalencia y los microorganismos. Los microorganismos muy frecuentes, o sea, más del 30%, debemos de considerar hemófilos influenza. Microorganismos frecuentes, entre el 10 y el 30%, Streptococcus pneumoniae o Moraxella catarrhalis. Microorganismos poco frecuentes, menor del 10%, Staphylococcus aureus, enterobacterias o Pseudomonas aeruginosa. Y microorganismos de frecuencia no determinada, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae o considerar virus. El tratamiento antibiótico recomendado en la exacerbación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica comunitaria es el siguiente. Si la gravedad es leve, pues prácticamente amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas por 5 días vía oral es suficiente. Tratamiento alternativo, también una aminopenicilina con inhibidor de beta-lactamasa, en este caso amoxicilina más ácido clavulánico. Ahí están las dosis orales, o también como alternativa una fluoroquinolona tipo levofloxacina oral cada 24 horas por 5 días. Si vemos que la gravedad es moderada, pues prácticamente amoxicilina más ácido clavulánico es el tratamiento de elección, también por 5 días, o tratamiento alternativo levofloxacina. Si la gravedad es considerada, valga la redundancia, grave, pues prácticamente amoxicilina más ácido clavulánico, aquí sí pueden aumentarse las dosis o utilizar una cefalosporina de 400 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y la entidad muy grave, ciprofloxacina o levofloxacina como tratamiento de elección. Neumonía adquirida en la comunidad, un tema muy interesante. La neumonía es una enfermedad frecuente, es una causa importante de muerte y la primera de mortalidad por enfermedad infecciosa. El porcentaje de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad que ingresa a un hospital es variable, va de 22% hasta 61% y en algunos países se ha reportado que 9% requiere incluso de cuidados intensivos. Hablar de una neumonía implica infección de parénquima pulmonar y afección de la vía aérea pequeña con ocupación de los espacios aéreos por material fibrino celular, derivada de la inflamación provocada por la infección misma. Como todo ello ocurre en espacios aéreos, por lo general tiene una distribución lobar, segmentaria o centrolobular que muestra los patrones radiográficos clásicos de condensación pulmonar. Cuando uno se pregunta si es una neumonía o una bronconeumonía, pues anatomopatológicamente hablando, el término bronconeumonía se refiere a una neumonía de una consolidación de la vía aérea pequeña y de sacos alveolares circunvecinos. Pueden alcanzar una distribución centrolobular o segmentaria en vez de lobar, lo cual sería posible definir con una tomografía de tórax y muy poco probable una radiografía. El término de bronconeumonía solo se podrá aplicar en casos en los que el patrón de consolidación de la vía aérea no se limite a un solo lóbulo. ¿Cuál es el posible agente etiológico? En zonas endémicas, las personas pueden ser susceptibles de infección por coccidioidomicosis. Personas que han visitado casas abandonadas, cuevas o zonas boscosas deshabilitadas pueden tener el riesgo de contraer una infección por histoplasma. Aquí les muestro una tabla en donde
se evidencian la etiología más común de agentes infecciosos de neumonía adquirida comunitariamente. Si el paciente, lo vamos a ver ambulatoriamente, es un paciente externo, pues la etiología es Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenza, Chlamydophila pneumoniae o virus respiratorios. Si un paciente está ingresado en un hospital, pues también debemos de considerar Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Haemophilus influenza, especies de Legionella o microorganismos de neumonía aspirativa o virus respiratorios. Y pacientes internos que están en una unidad de cuidado intermedio intensivo, también Streptococcus pneumoniae, aquí hay que considerar Staphylococcus aureus, especies de Legionella, Haemophilus influenza o bacilos gram negativos. ¿Cuál es el posible agente etiológico? Es importante repasar que hay un tipo de neumonía llamada neumonía atípica, que consiste en ausencia de síntomas clásicos de una neumonía, pueden parecerse a una infección viral, con cefalea, ataque al estado general, mialgias y artralgias. Las bacterias atípicas implicadas con más frecuencia son Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae. Es muy importante el abordaje de esta patología, aislar al microorganismo. Solo en el 40 al 65% de los casos es posible encontrar el patógeno, pero siempre hay que buscar el agente causante de la neumonía con los recursos clínicos habituales. En la mayoría de los casos es posible iniciar un tratamiento empírico con base en el tipo de paciente, si tiene o no comorbilidades asociadas, así como la gravedad de la enfermedad. Este cuadro, pues lo revisamos previamente, pero es para que vean que en algunos casos se recuperan muchos microorganismos que podemos aislarlos tanto en paciente ingresado como paciente externo. Debemos hacer un uso racional de los recursos diagnósticos para el manejo de neumonía adquirida en la comunidad. Si tenemos pacientes con enfermedad pulmonar adquirida en la comunidad, pues tenemos que considerar, como nos muestra esta diapositiva, si la enfermedad es severa o no es severa. Si no es severa, no es necesario hacer microbiología, el tratamiento puede ser empírico y evaluar respuestas según evolución. Si la enfermedad es severa, pues vamos a tener que hacer examen sérico, cultivo de sangre, expectoración, serología, ELISA en orina, líquido pleural. Del lado derecho vamos a ver si el organismo no es identificado, pero presenta buena evolución. Si el organismo no es identificado, pero hay mala evolución, valorar uso de recursos diagnósticos invasivos. Del lado izquierdo, si el organismo es identificado, pues el antibiótico específico o corrección de dosis o descalación o escalación, según el caso lo amerite, según el patrón de susceptibilidad. Y si iniciamos tratamiento empírico según las guías, corregir o ajustar dosis en cuanto se tenga resultados de microbiología. Clasificación. Se diferencia la neumonía adquirida en la comunidad intrahospitalaria y asociada al ventilador, como se menciona en todas las publicaciones internacionales. Es de más orientación para detectar el posible patógeno, conocer las condiciones del huésped y el lugar donde se adquirió, lo cual rige la susceptibilidad para determinados microorganismos. Los factores propios del huésped que condicionan a la infección por los patógenos mencionados son los siguientes. Puede ser que tengamos un neumococo resistente a penicilina, como vimos en la charla
inicial, pues prácticamente en Guatemala los pocos datos existentes no hay neumococo resistente a penicilina. La edad del paciente es un factor de mucha consideración. Los mayores de 65 de edad, pues hay que ponerles mucha atención. Si los pacientes han usado antibióticos beta-lactámicos en los últimos 3 meses, si tienen alguna enfermedad que deprima la respuesta inmune, si hay una comorbilidad múltiple en el huésped, si hay exposición a niños en guarderías, también hay que considerarlo fuertemente. También la posibilidad de gram negativos entéricos, residir en asilos, si hay una enfermedad cardiopulmonar subyacente o comorbilidad múltiple también, si han tenido exposición a antibióticos recientemente. Hay algunos factores propios del huésped que condicionan a la infección por algunos patógenos mencionados, como la Pseudomonas aeruginosa. Hay presencia de bronquiectasias, si hay uso de esteroides más de 10 miligramos al día, antibióticos de muy amplio espectro, más de 7 días el pasado mes anterior, si hay desnutrición o hay destrucción del parénquima pulmonar conocida. La consideración de los microorganismos atípicos son los siguientes. Pensar en neumonía típica con microorganismos atípicos como Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Legionella, hongos, Pneumocystis jirovecii o virus.